Creo que el joven debería practicar una entrevista. El éxito son pequeños momentos sucesivamente repetidos. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? Juego fútbol. Si no se hubiera dedicado a la banca, ¿qué hubiera querido ser? No lo siento como un trabajo. Creo que lo más importante es la inteligencia emocional. Eso es lo que tengo y eso es lo que disfruto supremamente. Bienvenidos a nuestro podcast Conéctate con tu futuro, iniciativa de Nestlé y Alianza por los Jóvenes que nació con el objetivo de impulsar el empleo y empleabilidad, emprendimiento y agroemprendimiento en los jóvenes. Banco Guayaquil es un aliado estratégico de Alianza por los Jóvenes y estamos aquí en este espacio para conectarlos con su futuro a través de una conversación con nuestro presidente ejecutivo. Soy Camila Paz, oficial senior de mercadeo en Banco Guayaquil hace un año y estoy muy contenta de representar a todos los jóvenes de nuestro banco en este espacio con nuestro presidente ejecutivo, Angelo Caputi. Bienvenido. Muchísimas gracias y será un placer conversar contigo y a través de la conversación contigo con todos los jóvenes del banco y todos los jóvenes que inviertan parte de su tiempo a escuchar este podcast. Muchas gracias, Ángelo. Estamos aquí para conocer su visión sobre este desafío que representa para los jóvenes enfrentarse a un nuevo mundo laboral, porque todos los CEOs en algún momento tuvieron las mismas dudas y preguntas que tenemos nosotros ahora en este momento. Así que empecemos. Para nosotros es muy importante escuchar historias inspiradoras que nos recuerdan que es posible alcanzar nuestras metas y sueños. ¿Qué edad tenía usted cuando entró al banco? ¿Fue este su primer trabajo? No fue mi primer trabajo de los 15 años, en ese momento con un negocio familiar. Luego trabajé en bienes raíces recién graduado del colegio. En la universidad continué también en el negocio de mi padre. Luego posteriormente trabajé en Banco del Pacífico y ingresé unos días antes de cumplir 22 años acá al Banco Guayaquil. Así que hay una larga trayectoria y larga experiencia acá en el banco. Y desde los 22 años está aquí. Desde los 22 años estoy en el banco, entré de subgerente financiero. Había estado trabajando en la parte financiera, en la parte de análisis financiero. Fui a un curso del Citibank que se llama Beursgame, que era el negocio de tesorería, cuando en el Ecuador no había mucha tesorería que hacer porque eran tasas fijas y montos que se obtenían del Banco Central a plazo fijo, entonces no había mayor tema de tesorería. Me fue bien en ese curso y el que era el vicepresidente financiero del banco en aquel entonces, Horacio Kiesel, un argentino, me llamó a las 2 semanas para contratarme y esa es parte de la historia o la buena historia de mi carrera, haber entrado desde los 22 años, así que creo francamente que el banco es un mundo de oportunidades especialmente para los jóvenes. ¿Cuáles cree que fueron esas habilidades que hicieron posible para usted ese camino profesional hasta llegar a ser hoy en día presidente ejecutivo del banco? No hay una sola fórmula y depende del momento de vida que uno estaba. Al inicio era unos horarios muy extendidos de trabajo. La verdad es que eran trabajos hasta la madrugada porque la situación del país, la situación del banco lo ameritaban en su momento, sobre todo organizar muchísimo el tema moderno de una tesorería moderna donde el banco pues no la tenía en aquel entonces y todo lo que implicaba los negocios de transacciones bursátiles, transacciones de mercado de valores o lo que hoy se conoce como mercado de valores. Eso eran momentos largos y yo creo que la oportunidad estaba en tener un orden, en tener sin límites de trabajo, y sobre todo averiguando y estudiando cuáles son las mejores prácticas en el mundo bancario. En esa época era importante toda esta novedad que había del tema de Basilea o de lo cual eran las mejores prácticas bancarias y tratando de implementar mucho eso dentro del banco y obviamente un amplio espacio para negociaciones con clientes y el interior del banco también, ¿no? ¿Cuáles fueron tal vez esas principales preguntas que usted se hizo en ese momento en su camino profesional que lo hicieron también mantener un camino dentro del banco? Esas principales preguntas que se hacía como joven en su momento. Probablemente la frontalidad y la claridad de los números. Yo
soy muy numérico, y el banco tenía una data que no es ni remotamente lo que hoy es, y haber convertido toda la información del banco, muy buena parte de la información del banco, en un dato válido para gestión, creo que me abrió un camino importante, y sobre todo haber encontrado cosas que, habiendo estado en el banco, al estar ofuscado, por decirlo de alguna manera, en mucha información o información parcial, y cuando uno la pudo llegar a consolidar, fueron grandes cambios, como todo el tema de encaje y tesorería en aquel entonces, y todo un programa de presupuesto, no llamábamos base cero, pero llamábamos en esa época que venga desde las oficinas o desde las agencias y de cada uno de los departamentos, donde en ese instante, ya con un sistema de cómputo y no un sistema manual, lograba realmente resultados muy interesantes de la nueva presupuestación. Realmente para mí me ayudó mucho tener los números claros, pero lo más importante es qué hacer con el número, porque el número hoy lo saca la máquina. El tema es la interpretación y el uso gerencial para beneficio del banco y beneficio sobre todo de los clientes en aquella etapa, ¿no? Ha vivido muchos cambios dentro del banco. ¿Y cuáles cree usted que son esas habilidades y competencias que valoran ahora las empresas para contratar a los jóvenes? Porque como usted me dice, las cosas han cambiado tanto, ahora también hay mucha influencia del lado tecnológico dentro de las empresas. ¿Cuál cree usted que ahora son esas nuevas habilidades y competencias que destacan a los jóvenes? Estoy leyendo un libro que es la inteligencia artificial y el impacto en las empresas. Creo que el cambio que va a venir o que está viniendo con la inteligencia artificial será tan dramático como el que en su momento se vivió con el Internet y en el momento se vivió con los smartphones, que era una manera hoy muy móvil. Creo que hoy la inteligencia artificial es el nuevo gran desafío que tenemos, que va más allá de un tema de cómputo como tal o tecnología como tal, sino que esta gran base de datos y todo el machine learning de cómo vamos aprendiendo y cómo la máquina nos va dando mucha inteligencia comercial, para costo, para servicio al cliente, para colocar riesgos, en fin, yo creo que está impactando radicalmente en el tema, que creo que es mucho más que hablar de simplemente transformación digital. La transformación digital es una parte de este todo que va a estar severa e importantemente afectado por la inteligencia artificial, tanto en el negocio de la banca, que es un negocio de punta en el tema tecnológico, como en el 100% de las empresas. Perfecto, Ángelo. Ahora pasando un poco más a cómo nos sentimos nosotros los jóvenes en tema de entrevistas. A veces nos podemos poner un poco nerviosos. Cuando usted tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a un joven, ¿qué preguntas le hace? ¿Y cuál sería su recomendación para esos jóvenes que recién están iniciando en el mundo laboral? La verdad es que le hago muchas preguntas, pero creo que lo importante, en primer lugar, creo que el joven debería practicar una entrevista. Las entrevistas en muchos casos son balas de plata, es decir, no hay mucho más oportunidad de una buena o una mala primera impresión. Y esto es como una obra de teatro, hay una introducción donde básicamente el aspirante debe decir quién es y un poco qué ha hecho en su corta vida, probablemente si es una persona muy joven. Hay una segunda etapa donde uno quiere desarrollar qué quisiera hacer, cuál es la aptitud, cuál es la habilidad que cree que tiene y qué le gustaría desarrollar. Y finalmente un closing donde al final uno quiere ser llamado, quiere volver a ser entrevistado si fuera del caso, y sobre todo tratar de dejar esa primera buena impresión. Y ahí hay temas de vestimenta, temas de palabras, temas de comportamiento, temas de no ponerse nervioso, y para eso realmente creo que hoy, a diferencia del pasado, uno puede practicar, uno puede estar. Creo que hay que investigar en qué empresa quiero trabajar, hay que tener una información previa, básica, mínima, de tal manera que la conversación trate de ser más fluido, sea una empresa logística, sea una empresa de medicina, sea un banco, es decir, bueno, de qué se trata el negocio, para qué voy a estar en el negocio, más o menos qué puedo hacer. Y una vez que esa colaboradora joven entre, que estudie mucho. Hoy hay una enorme bibliografía, Google nos presenta mucha información,
GPT ahora mucho más. Entonces creo que el siguiente paso de haber entrado y que ayer en el pasado era, bueno, enséñame, y que obviamente se sigue haciendo, hoy el desafío está bien, me puedes enseñar, pero hoy puedo recurrir a una enorme cantidad de bibliografía en universidades, en paper, en Google o en cualquier otro buscador, de tal manera de no simplemente venir como etapa de colegio, donde lo que me decían era, sino también poder ver mejores prácticas, que hoy hay muchísima información para ayudar precisamente a acelerar ese camino una vez que alguien ha ingresado. Muchas gracias, sabios consejos, nos quedan a todos sin duda. ¿Qué cree usted que es más importante? ¿El talento, la actitud o la disciplina? Creo que lo más importante es la inteligencia emocional que la persona tenga. He visto de todo en esa pregunta, he visto gente supremamente inteligente y he visto gente supremamente tenaz. Creo hoy y valoro cada vez más la inteligencia emocional de las personas. Esto es como un equipo, no siempre hay 100% de estrellitas dentro del equipo. El tema es cómo hago esta inteligencia emocional para ser colaborativo, porque hoy esa es parte de la integración. Ayer casi todas las áreas eran como silos separados y silos aislados, y donde yo respondía a un determinado jefe de forma absolutamente vertical. Cada vez estamos yendo con mucho más desafío a un trabajo colaborativo, un trabajo de varias áreas, donde mañana no se va a entender con claridad en qué área estoy trabajando. Simplemente estás trabajando en un proyecto, en un flujo, en un proceso, y ese es un poco lo importante. Ahora, dentro de eso, obviamente preferible una persona inteligente y una persona que tenga buen desempeño, como las personas tenaces, como las personas que no se autoimponen límites porque hay un estereotipo que debe tener límite, sino una persona que quiera echar para adelante. Yo creo que esas son características muy importantes. Muchas gracias. ¿Y cómo definiría usted el éxito? El éxito son pequeños momentos sucesivamente repetidos. No hay un éxito continuo, ni hay una manera de dormirse en el éxito. El otro día me preguntaban cuántos años tengo en el banco, y dije 3 años repetido muchas veces. Y digo 3 años repetido muchas veces por lo que probablemente hace 10 o 15 años pareció ser un éxito, hoy ya no lo es. Entonces, esa pregunta de éxito o esa ambigüedad de éxito es como para que alguien le ponga un like, pero en la vida va mucho más allá del like, y yo creo que es pequeños momentos de éxito personal también, y no necesariamente un éxito a través de los likes, de algo hecho, que eso es una situación temporal y que la gente viva para sí y no viva para los terceros a través de los likes. Yo creo que ahí está pequeños éxitos personales, pequeños éxitos en la vida académica, pequeños éxitos en la vida profesional, y yo creo que el cúmulo de eso es lo que te tiene satisfecho, no buscando un éxito un éxito per se puede ser un evento frustrante si no se planifica, sino buscando pequeños pasos y pequeños logros. Ayer eran los éxitos de los grandes proyectos, lo que era. Hoy los éxitos son cada 2 semanas, es decir, cada 2 semanas hay un release, o cada 2 semanas hay un nuevo tema que producir, un nuevo tema que sacar, y esos son los nuevos éxitos que tenemos que apoyar y crear en un entorno cómodo y favorable, ¿no? Muchas gracias. A veces dicen que los errores son parte del proceso de aprendizaje, y como nos comenta también, en el camino, así como hay éxitos, también pueden haber errores. ¿Hay algún error que recuerda haber cometido al inicio de su carrera y tal vez le dejó alguna enseñanza? Los errores muchísimos, y no solamente fueron al inicio, también se los comete ahora. Yo creo que no hay aprendizaje sin probablemente haber pasado por un error. Al error no hay que temerle a no entender que estamos en un error. Hay que temerle a no tener la apertura de que hay un error de por medio. Si ya preguntamos si hay algo, es que probablemente algo no hicimos bien. Probablemente no debemos de buscar el tema por error simplemente. Debemos de buscar también cómo puedo mejorar algo que ayer lo hice bien. Ayer lo hice bien y que hoy necesariamente no tiene que estar escrito en una piedra filosofal de que siempre va a estar bien.
El tema de la aptitud del cambio es lo que nos elabora y es lo que permanentemente nos mantiene. El hombre no sobrevivió simplemente ni por haber sido el más fuerte ni por haber sido el más grande. El hombre sobrevive porque se adapta al cambio. Yo creo que esa es la capacidad que debemos de tener para no tenerle temor al error. Hoy inclusive se habla de tengo un error temprano o tengo un error rápido, pero mejóralo. El tema no es no tenerlo, porque si no, por no tenerlo podemos tener una parálisis de acción. Muchas gracias. Volviendo un poco a la experiencia de los jóvenes dentro del banco, ¿cuál es esa experiencia de un joven que inicia su primer día en el Banco Guayaquil? Bueno, veo que ha mejorado muchísimo, sobre todo porque desde el primer día, e inclusive hoy hay algunas inducciones que se hacen antes de que ingresen, es decir, hay material que se le entrega a los aspirantes para que vengan a hacer una prueba y ya conozcan, y no como en el pasado, que el día que entraban ahí se les daba material para entender la organización y entender la estructura. Pero hoy el cambio, por respeto a la persona que ingresa, joven o no tan joven, es desde el primer momento darle la información, darle la cultura de empatía bancaria, hacerle una inmersión profunda de qué somos, qué no somos, el tema de empatía, por qué hablamos de empatía, por qué queremos que en una empresa como la nuestra de servicio que la gente atienda extraordinariamente bien al cliente externo como al cliente interno, en un mundo de empatía y sobre todo en un mundo de respeto, donde hay un mundo comunitario y que esa cultura desde el primer día esté claramente decidida, desde el primer día tener email, desde el primer día tener el teléfono que corresponda, desde el primer día saber cuál es su jefatura o dónde está, desde el primer día también cuáles son los compañeros, e inclusive ahora tenemos acompañantes, amigos, el primer amigo en el banco, algo en esa línea que es sumamente importante porque trata de evitar ese nerviosismo del primer día, ese no saber para dónde ni siquiera está la cafetería el primer día, y trata de hacer esa introducción de una manera más fluida, con menos fricción y más positiva, con una sensación de boca agradable, para decirlo de alguna manera. Sin duda una excelente experiencia para el primer día. Este año también Banco Guayaquil fue reconocido como el mejor lugar para trabajar según Great Place to Work. ¿A qué atribuye este reconocimiento? Esa es parte de la cultura del banco, y ahí te cuento una pequeña experiencia. También hemos sido durante ya algunos años permanentemente en podium del mejor lugar para trabajar para mujeres, para jóvenes, para dentro del Ecuador, inclusive fuimos séptimo en América Latina, y ahora con un indicador de Bloomberg también estamos dentro de los 10 primeros de América Latina. Y creo que ese es un tema de cultura. Cuando recibimos el primer premio de ONU Mujeres con respecto al mejor lugar para trabajar de mujeres, la señora que me entrevistaba, similar a esta entrevista con algunas personas en un auditorio grande, me decía, bueno, y ¿cuándo escribieron el manual de cómo atender o cómo tratar a la mujer dentro de la organización? Y para decepción de ella, le dije que no habíamos escrito un manual, que no teníamos algo escrito o algo documentado en el tema, y que simplemente vivíamos la cultura de que tratamos a los colaboradores, hombres o mujeres dentro del banco, pero a las mujeres en especial, como a mí me gustaría, y a los directivos del momento, como nos hubiera gustado que traten a nuestra mamá, a nuestra esposa, a nuestra hija, en fin, o a nuestra hermana, y eso era lo que vivíamos. Entonces no había habido una necesidad dramática de escribir todo un manual y de estar hablando en la organización, por favor, traten bien a las mujeres, por favor, sean más corteses con las mujeres. No había el tema, había una cultura desarrollada donde nunca nos dimos cuenta en qué momento dejamos de pedir, por ejemplo, había gente que decía, no, para este cargo quiero un hombre, o para este cargo quiero una mujer. Así, no recuerdo cuándo dejamos de pedir, y deben de ser muchos años para que no lo recuerde, que para tal puesto necesito un hombre o para tal puesto una mujer, y simplemente el banco contrata talento. En base a contratar talento es donde estamos. Esa es la idea. Perfecto.
También ahora en el banco, como me dice, contratan talento y contratan también otro tipo de profesionales enfocados más en ingeniería ambiental. Se contratan ingenieros ambientales. ¿A qué se debe esto? Eso se debe a la cultura del banco de un tema de sostenibilidad, de ser parte de los ODS del Pacto Global, y ese es un compromiso, y un compromiso es tratar de no solamente dentro del banco vivirlo, sino que ahora a través de los SARS estamos también comenzando a preguntar y a cuestionar a nuestros clientes de crédito si tienen estos temas de sostenibilidad también. Vamos a llegar en un punto donde inclusive se va a tener que negar créditos si creemos que parte del dinero del banco a través de un crédito nos o daña el planeta o no está en la línea de sostenibilidad. Hoy no lo estamos, pero estamos en paso claramente de ir en esa línea. Así como tratamos y contratamos personas medioambientales, también contratamos jóvenes para el tema de data, contratamos gente para tecnología, contratamos gente para microcrédito, contratamos gente para que esté en la calle precisamente atendiendo a todos nuestros clientes, y yo creo que una de las mayores temas de sostenibilidad es la inclusión que hemos generado a través del proyecto de Banco del Barrio, donde hoy estamos en 221 ciudades en todo el Ecuador con más de 18.000 puntos hoy por hoy, el 100% de las parroquias urbanas y un porcentaje altísimo de las parroquias rurales. O sea, el tema no es solamente un tema medioambiental, sino también un tema de inclusión y de todos los ODS del Pacto Global, en el cual el banco está plenamente comprometido. Perfecto. Sin duda, entonces, el sector financiero puede ayudar a esos grandes desafíos de la sociedad en temas ambientales y de cambio climático. El sector financiero es un sector catalizador importante. Al final el dinero es como la sangre en un cuerpo y el sangre en la economía. Así que por esa vía, influenciar no solamente para hacerlo bien casa adentro, sino para que se haga bien también casa afuera, es radical y muy importante. Perfecto, Ángelo. Es un honor haber compartido este espacio con usted. Hemos aprendido muchísimo, sin duda. Y para terminar, si le parece, quisiéramos conocer un poco más de usted con un pequeño juego de preguntas y respuestas. Pues vamos. Yo le hago la pregunta y usted nos responde ahí enseguida. Okay. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? En mi tiempo libre juego fútbol como hoy en la mañana, y leer y estar con mi esposa, ver películas también hoy con la facilidad de Netflix y todos los aplicativos que hay para ese tipo de cosas hoy por hoy. Perfecto, claro, nos comenta que le gusta mucho leer, nos comentó también el nombre de un libro. ¿Qué otro libro que ha leído le gustaría recomendarle a los jóvenes? Muchos. Acabo también, al inicio del año, del primer trimestre, leí un libro sobre el liderazgo como compromiso personal, que también es un libro muy interesante y que también lo puedo recomendar vivamente. Pero sí, hay libros de una doctora Rojas que es muy bueno, de hacer que las cosas sucedan, y son tipos de libros que hay que combinar entre temas de economía o tecnología y también aspectos personales, pero el libro de la doctora Rojas de hacer que las cosas sucedan es también muy motivador y de muy buena lectura el tema. Muchas gracias, nos lo llevamos para leerlo. Si no se hubiera dedicado a la banca, ¿qué hubiera querido ser? Difícil hoy pensarlo, pero seguramente sería algún empresario en alguna rama de negocio. Mi padre tenía un negocio de panadería y probablemente hubiera desarrollado algo industrial en consumo masivo, probablemente dentro de esa línea. Perfecto. Y la última preguntita, ¿qué frase ha marcado su vida? Utilizo en muchas ocasiones algunas frases, pero hay una frase que a mí me gusta mucho, que es hacerlo bien, el bien ser, el bien ser y el bien hacer. Me parece que es una frase que muestra una actitud de vida positiva frente a terceros, de no dañar a ningún tercero y hacerlo bien. Lo que hagamos, hagámoslo dentro de nuestro pequeño micromundo, dentro de nuestra gota de arena, hacerlo muy muy bien. Así que creo que el bien hacer y bien hacer es una frase muy potente y muy positiva para mí. Muchas gracias, Ángelo, y gracias también por este tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. Para finalizar, ¿qué le diría usted al Ángelo de 20 años que iniciaba su primer día de trabajo? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué le diría? No le diría dónde está ahorita, precisamente para que
tenga esa hambre de crecimiento y esa hambre de empuje constante y permanente. Lo que sí le diría es que siga sus sueños. Creo que era parte de un sueño, parte de un trabajo. Para mí esto, el banco, no ha sido un trabajo como tal, es algo que realmente me fascina y ha sido un tema de vida, no lo concibo como un trabajo, me enorgullece muchísimo. Y hace poco un cliente que le financiamos unas bodegas me escribió, y recuerdo hace relativamente poco, en plena pandemia, o saliendo un poquito de la pandemia, perdón, que me hablaba con mucho gusto y con mucha energía de su proyecto de las bodegas y de lo potente que iba a ser las bodegas, pero con mucho entusiasmo. Estaba con un hijo desarrollando este negocio, y hace 2 semanas me escribió y me envió un video y me envió fotos de las bodegas, que se las veía espectacularmente bien hechas. Esa es una pasión, o sea, haber cumplido el sueño de un cliente, en el sentido de haber apoyado o haber podido apoyar. En ocasiones se puede, en ocasiones no. Los banqueros tenemos que saber decir no también, pero ver ese proyecto, haber podido apoyarlo, ver fotos de la construcción y ver que finalmente está concluido, ya con algunas empresas alquilando las bodegas con letreros dentro de la empresa, eso es una pasión, y eso es supremamente gratificante, por lo cual no lo siento como un trabajo obligado. Para mí es un estilo de vida, así que eso es lo que tengo y eso es lo que disfruto supremamente. Muchas gracias, Ángelo. ¿Tal vez algún mensaje final que le quisiera dar a los jóvenes? Claro, desde luego los jóvenes hoy son el 60 y pico % de los colaboradores del banco. Es finalmente lo que hoy está, la dinámica del banco está siendo movida por ellos en la práctica. Creo que siempre hay que tener esta actitud de cambio, esta actitud de qué puedo mejorar todos los días, y estárselo planteando de manera constante. Y esa actitud de cambio no simplemente tiene que ser en un proceso, tiene que ser con un cliente, tiene que ser con el cliente interno, y tiene que ser también en la vida personal. No hay una vida dentro del banco donde atendamos bien a los clientes, y por eso nos hemos ganado algunos premios, porque creemos firmemente que hay que tener una buena actitud dentro del banco para poder ser sol frente al cliente. No puede ser que aquí no se trata bien a los colaboradores y pretender ser sol frente a los clientes. Yo creo que esa actitud de cambio permanente, ese cuestionamiento, investigar, cuestionar, averiguar, y plantearlo, así se reciba un no. Yo creo que es mejor plantearlo y recibir un no que nunca tratar de haberlo cambiado. Creo que a todos los jóvenes del banco y no tan jóvenes, parte del challenger o parte del desafío permanente es cómo genera un cambio positivo, no cambiar por cambiar, cambiar con un propósito, cambiar con un leitmotiv que nos diga esto va a estar mejor, y en esto le puse mi sello personal. Creo que parte del orgullo de estar en el banco es la cantidad de proyectos que uno los comienza, los idealiza, los comienza a poner en papel, los comienza a poner en blanco y negro, y finalmente hoy soy un proyecto, y vemos el impacto en la sociedad y sobre todo el impacto en nuestros clientes. Creo que ese challenger lo tienen hoy todos los jóvenes dentro del banco. Deberían buscarlo, deberían encontrarlo y deberían realizarlo para ponerle la marca, estén mañana en el banco o no, decir yo hice parte de esta mejora. Y creo que ese es para mí el mejor desafío, y esos serán los jóvenes que sigan dentro de la escalera y ojalá el ascensor dentro del banco. Muchísimas gracias, Ángelo. Sin duda hoy nos ha inspirado muchísimo a confiar en nuestro potencial como jóvenes. Y ya nos queda a nosotros convertir todas esas lecciones en interiorizarlas también para los desafíos que tenemos en el día a día, y aprovechar también las oportunidades que tenemos para crecer tanto como profesionales como personas también. Ojalá. Ser siempre personas. Los invitamos a todos a estar pendientes de nuestro siguiente capítulo del podcast Conéctate con tu futuro, este valioso proyecto que nos conecta a todos como jóvenes. Hasta la próxima.